Hola, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Quiero comentarte que considero de suma importancia que conozcas estas estrategias de manipulación social para evitar convertirte o formar parte de una manada embrutecida y aborregada, que es lo que las élites de poder quieren. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal de YouTube. Lili Fundaró Psico. Lili, con la segunda con Y, Fundaró Psico. Ese es mi canal de YouTube. Mi Instagram es igual, Lili Fundaró, @Lili Fundaró Psico. Y en Facebook me encuentran como Liliana Fundaró Longo. Y en Twitter estoy como Lili Fundaró. Así que si me quieren seguir en mis redes, ya les paso toda la información. El tema de hoy es estrategias de manipulación social, cómo los grandes grupos de poder han generado una serie de estrategias psicopáticas para manipular a los individuos que vivimos en la sociedad, es decir, a la masa social. Yo lo que quiero hablar hoy es sobre las estrategias de manipulación sociales. En realidad yo me estoy basando en las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky, manipulación mediática. Brevemente, Noam Chomsky, que vive actualmente con más de 90 años, es un filósofo y lingüista del siglo XX. Él hizo toda una serie de investigaciones cómo los medios de comunicación y su manipulación podían influir y hasta transformar el pensamiento y la psique del ser humano. Bueno, en base a estas estrategias de manipulación de los medios de comunicación, yo he hecho una investigación personal, como siempre digo, no me crean, investiguen, sobre cómo los grupos de poder, las famosas élites, han generado una serie de estrategias de manipulación para todos los habitantes del planeta Tierra. Mira, decimos planeta Tierra, que suena plano, y creemos que estamos todos habitando un globo que anda flotando por el universo. Digo esto para que nos animemos a cuestionar y a pensar y a repensar todos los misterios que encierra y abarca la humanidad y el ser humano. Arranco con esto es decir, a mí me interesa que las personas aprendan a pensar. Yo siempre digo, no me crean todo lo que digo, investiguen, busquen información mucho más allá de la información que quieren que escuchemos y sepamos. O sea, vayan más allá de los simples medios de comunicación, de la radio, busquen, investiguen en las redes sociales, no en las redes sociales esta más común, donde todo es diversión, todo es frugalidad, todo es consumismo, sino hay en la actualidad, en el siglo XXI, todo se sabe, todo está a la luz. Lo que hay que hacer es investigar y no quedarse con con lo que nos dan, sino investigar más allá nosotros, investigar nosotros qué es lo que queremos saber por nuestra propia cuenta. Bueno, entonces vamos a empezar directamente con lo que yo he llamado las estrategias de manipulación social, las estrategias para manipular a las personas o al grupo o a la masa social. La primera de todas las estrategias es la que se considera es la que se llama la estrategia de distracción. Fíjense cómo los élites o los grupos de poder lo que intentan es mantenernos distraídos y entretenidos con noticias que son realmente frugales, frágiles y casi sin importancia, para que no veamos lo que realmente acontece a nivel profundo o lo que es realmente mucho más importante. Por ejemplo, ya que estamos viviendo acá en Argentina, fíjense cómo los medios de comunicación y los grupos de poder nos entretienen con noticias que no tienen mucha importancia y no nos dejan ver, por ejemplo, la cuestión de la inflación, que se está comiendo los sueldos, las jubilaciones, y cada vez el pueblo o el argentino se está empobreciendo más. Estamos tan adormecidos con las noticias sin importancia
que no nos damos cuenta cómo que estamos tan, cómo nos vamos empobreciendo. Y esto lo digo yo, fíjense lo que dicen los comentarios de todos los países del mundo, cómo ven que la Argentina y el argentino se está empobreciendo. Esa es una de las primeras manipulaciones. Otra estrategia de manipulación es lo que se llama generar un problema para que haya una reacción posterior. Es decir, lo que hacen los grupos de poder es arman un problema, generan un problema y después nos entregan o nos dan una solución. Por ejemplo, la cuestión de la pobreza, generar pobreza, o por ejemplo la cuestión de la violencia a nivel a nivel cotidiano o a nivel urbano. Se genera un gran nivel de pobreza o un gran nivel de violencia, entonces el Estado interviene y lo que impone es control, mantener controlado a la población, mantenerla controlada para que no acceda a lo más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestra libertad. Lo más importante, lo fundamental en el ser humano es que él es básicamente libre. Y fíjense cómo poco a poco y paulatinamente han ido imponiendo reglas, han ido imponiendo eh, normas para que cada vez seamos menos libres y seamos cada vez menos dueños de lo que tiene que ver con nosotros mismos. Y sin ir más lejos, por ejemplo, una de las cosas más básicas que hay es, por ejemplo, la cuestión del dinero físico. No antiguamente, hace muy poco tiempo, los seres humanos éramos dueños de nuestro dinero físico. Nosotros teníamos el dinero en nuestro poder para ir a acceder a lo donde nosotros quisiéramos y comprar lo que nosotros quisiéramos. Miren, fíjense cómo el control, que es otra de las manipulaciones, de las estrategias de manipulación de los grupos de poder, es el control. Entonces nos están controlando con la cuestión del dinero virtual, con el uso de las tarjetas, con esta cosa de las transferencias. Fíjense, si se dan cuenta, que ya no tenemos la libertad de manejar nuestro dinero, ya no tenemos dinero si todo es un dinero virtual, no lo tenemos no lo tenemos en nuestro poder. Eso es porque la estrategia de control de los grupos de poder hace que ni siquiera tengamos la libertad de acceder a nuestro dinero. Esto se engancha con la cuestión de la gradualidad. Fíjense cómo gradualmente se van imponiendo leyes, se van imponiendo normas para que las personas no se rebelen. Es decir, por ejemplo, la cuestión de la inflación, la poca capacidad que tenemos de adquirir, o sea, y esto no es solamente en Argentina, esto está sucediendo a nivel mundial. Los grandes, las élites, los grandes grupos de poder, lo que intentan es dividir a la humanidad en dos castas, o sea, una casta sumamente poderosa y un pueblo totalmente empobrecido y embrutecido. Y esto ha sido y está siendo impuesto en forma gradual, porque si hubiera sido un impuesto de golpe, lo que hubiera sido es generar una rebelión, o sea, una estampida de rebelión. Esto es lo que busca gradualmente en los grupos de poder, es eliminar a la clase media, que es en realidad la clase más pensante y la más luchadora. Entonces, los grupos de poder buscan dividir en las dos castas. Y si no, fíjense qué importante esta cuestión de la educación. Mientras el ciudadano del pueblo se lo mantiene más bruto y más inculto y más ignorante, es mucho más fácil de gobernar o de dominar. Siempre es lo que dicen siempre, ¿no? Un pueblo bruto y enfermo es mucho más fácil de gobernar. Fíjense ustedes cómo esto también impacta en la cuestión de la educación. Hay algo que es muy importante y esto lo tenemos que saber y lo tenemos que entender. La educación que se le brinda a las clases sociales bajas nunca es la misma que la educación que se le brinda a las clases sociales altas. Es decir, lo que se busca es que las clases sociales bajas no tengan acceso a la culturización, al conocimiento, a la sabiduría, es decir, que se los mantenga brutos, brutos y básicos, para que no alcancen a pensar y a darse cuenta de la realidad que se está viviendo. Por eso es la gradualidad, es una de las más increíbles tácticas de estrategia y de manipulación.
las estrategias es diferir paulatinamente una acción social que sea realmente, que repercute realmente y que sea injusta. Por ejemplo, miren lo que nos están diciendo nosotros, dentro de un mes, dentro de 2 meses, van a subir los servicios. O sea, ya es como que van, eso se llama predicción, educación predictiva, se le va educando paulatinamente a la población a que por ahora está bien, pero que en cualquier momento llega y sucede algo que le va a alterar su estabilidad socioeconómica. Si hubiera sido de golpe, se produce lo que no quieren los grupos, los grandes dueños del universo, hubiera provocado una estampida. Al ser gradual y despaciosamente, es como que el ser humano tiene esta magia o esta fantasía que todo en el futuro va a ser mejor, entonces gradualmente va aceptando leyes sociales que pueden llegar a ser muy injustas. Otra manipulación, otro juego de manipulación increíble es infantilizar al pueblo. Es decir, y esto tiene mucho que ver con, con trabajar sobre la neurosis del ser humano. Nosotros los seres humanos aceptamos como importantes y con un amor incondicional a las figuras parentales, es decir, a nuestros padres. O sea, todo aquello que nuestros padres nos dicen para nosotros es ley. Y esto es lo que hacen las clases gobernantes, infantilizan a la población, es decir, la tratan como si fuéramos, nos tratan como si fuéramos niños de 12 años o débiles mentales. Entonces utilizan estrategias de hablar como si fuera un niño al pueblo, o retarlo, o regañarlo. Entonces, como el ser humano en su neurosis está acostumbrado a sentir culpa, a que las figuras parentales son importantes, hablan con sabiduría, entonces el amor que sienten por sus padres es trasladado a las figuras de poder y entonces tienen esto que se llama el amor incondicional. No tienen, las personas dejan de tener criterio propio y aceptan mansamente, como si fueran niños, todo esto que dicen las figuras de poder o los grupos de poder o las famosas élites. Otra de los juegos de manipulación es acudir a la sensibilidad y a la emocionalidad y al sentimentalismo del ser humano o de la población o de las personas que habitan la faz de la Tierra. Esto impide que las personas utilicen su raciocinio, es decir, que razonen, que utilicen el criterio propio, que piensen más con su cabeza, que piensen que esto que le están queriendo imponer es incorrecto o no corresponde. Entonces, es por eso que dice las figuras de poder tienden a trabajar sobre la cosa sensible, sobre la cosa emocional de las personas para no dejarlos pensar. Y esto queda perfectamente enganchado con la técnica de la manipulación, que es la ignorancia y la mediocridad. Lo que buscan los grandes grupos de poder es que las personas se mantengan lo más ignorante posible. Así que mientras menos sepan, mientras menos conozcan, mientras menos capacidad de raciocinio tengan, mientras menos criterio propio tengan, hace que sean cada vez un poco más mediocres. Por eso, y lo acabo de decir hace un rato, la educación hacia las castas sociales o los grupos sociales de mayor poder siempre es superior, y las castas sociales superiores siempre están más capacitadas que los grupos sociales inferiores, porque la información es poder y lo que quieren los grupos o las castas sociales o las castas de poder o las élites sociales es que el pueblo no se rebele, no piense y por lo tanto no se rebele. Los grupos sociales más altos son los que tienen acceso a una mejor calidad de vida, tienen acceso a innumerables, innumerables cosas que las castas sociales o los grupos sociales de bajos recursos no la tienen. En la actualidad, y esto es a nivel mundial, se está tratando de eliminar a la clase media, ¿no es cierto? A la clase media, que es la gran mayoría, y es la que en general, la que más piensa y la que más se da cuenta, porque las castas sociales altas viven en su mundo,
de abundancia y de riqueza. Los niveles, los grupos sociales más bajos se acostumbran o aceptan una vida mediocre porque esto es lo que se busca en la sociedad o en el pueblo, que se muevan en la mediocridad y la ignorancia. La clase media a nivel mundial es la que más piensa y es la que está en la actualidad mucho más golpeada. Muy bien, otra de los juegos de manipulación que tienen los grupos de poder es esto de que las personas se sientan culpables, que tengan miedo. Una de las mayores manipulaciones y que se ha puesto en juego y en boga en la actualidad, y no fíjense en estos 2 años que han transcurrido, es infundirle miedo a la población, miedo a la enfermedad y miedo a la muerte. Esta historia, ¿no?, de meter miedo es una de las mejores formas para tener sometida a las personas, porque el miedo paraliza e inmoviliza. Y el miedo, infundirle miedo a la muerte a las personas es una de las mayores estrategias de manipulación. Porque si hay algo que los seres humanos tenemos que aceptar es que la muerte forma parte de la vida, es decir, el ser humano nace, vive y llega un momento en que debe asumir el proceso de su muerte. Dicen, o sea, lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos es llegar a nuestro fallecimiento o a dejar este plano o a morir con una muerte en paz y tranquila. La mejor forma de hacerlo es aceptar que la muerte forma parte de la vida. Y el desapego, soltar lo material y soltar los vínculos para que ese momento sea simplemente un paso más. Pero lo que hacen las élites, las famosas élites, lo que hacen es meter miedo para que no se asuma que la enfermedad y la muerte son procesos de la vida, procesos del ser humano. Y si no me creen en esto, y si no creen en esto que estoy diciendo, y si dudan, yo siempre digo, si dudan, me parece excelente, porque la forma en que la ciencia avanza y evoluciona es con la duda, investiguen sobre el nuevo orden mundial, sobre la Agenda 2030, y allí están todas estas cosas, todo esto sobre lo que yo estoy hablando. Cómo, de algún modo, las élites o el nuevo orden mundial apunta a esto que estoy diciendo, a embrutecer a la población, a llevarla a un grado de mediocridad, que se mantenga bruta, que se mantenga básica, que no piense para que acepte todas estas medidas que son realmente injustas a nivel social. O sea, lo que tienden, y lo que pasa es que en la actualidad esta situación se ha exacerbado. Algo que yo quisiera agregar, que estamos conversando con mis grupos últimamente, es esta parte, ¿no?, que es lo que nos han metido en estos 2 años, ¿no? El terrible miedo a la enfermedad, el terrible miedo a la enfermedad y a la muerte. Y es muy importante aceptar la muerte como un proceso, el proceso propio de la vida, no temer a la muerte, porque cuando uno tiene miedo a enfermar y a morir, entonces vive totalmente atemorizado y sometido a las reglas y a las normas que le impongan sin ni siquiera pasarlo por un proceso de pensamiento. Es decir, yo siempre digo, pensar, cuando existe una norma, existe un reglamento, hay una regla impuesta desde afuera por los grupos de poder, yo siempre le digo a mis pacientes, a todo el mundo, piensen, utilicen la cabeza, utilicen el raciocinio, utilicen el criterio propio para ver si aquello que le están diciendo o que quieren que ustedes hagan o el que les están imponiendo corresponde y es correcto. Por ejemplo, en estos 2 terribles años de confinamiento, la imposición era no se acerque a otras personas, no abrace, no salga a tomar sol, y eso es terrible porque si utilizamos criterio, sabemos que lo más importante y lo que los nutre, lo que no más nos nutre es el contacto de humano a humano, el intercambio energético de ser a ser. Y fundamental y básico es salir al aire libre, respirar aire puro y tomar sol. Y esta es la norma que nos impusieron desde afuera y en la actualidad la Organización Mundial de la Salud, fíjense cómo en la actualidad están aceptando que se impusieron normas que fueron sumamente arbitrarias y manipulativas para que someter a la población. Esta historia de ingeniería social que se ha hecho en estos 2 años ha sido increíble, porque
estos grupos de poder, estas élites han descubierto cómo el ser humano es fácilmente manipulable a través del miedo. Inclusive estas élites saben y conocen al ser humano mucho más de lo que el ser humano se conoce a sí mismo. Por ejemplo, paulatinamente van imponiendo normas y reglamentos de comportamiento. Sin ir más lejos, deja de utilizar tu dinero físico, que antes era oro, tu dinero físico y ahora es directamente un dinero virtual. Y poco a poco nos están imponiendo la cuestión de colocarnos en nuestro cuerpo un chip, o sea, chipear a toda la humanidad. Infórmense, investiguen, porque todas estas cosas están, lo que hablamos de la gradualidad, gradualmente se están imponiendo para ser puestas a la sociedad. Si no, investiguen lo que es la famosa Agenda 2030. Allí están todas estas cosas que digo, y esto de que transformar al ser humano paulatinamente y poco a poco, transformarlo en lo que es el famoso transhumanismo, ¿no? Que la introducción de un chip, y ya muchas personas lo tienen, ¿eh? La introducción de un chip para manejar tu dinero, se supone para manejar las cuestiones de tu salud o inclusive para poder trabajar. Estos grupos de poder saben lo que, ¿no? Lo que yo decía los otros días, ¿no? Esta cosa entre el neurótico que acepta las órdenes, tiene culpa, tiene miedo, y es un excelente y perfecto empleado, y la cuestión del los grupos de poder, o estos grupos de estas élites tienen mucha capacidad de manipulación, ¿no? Estas élites son los que pisan y pasan. Entonces, el ser humano tiene que despertar y ponerse a pensar y ponerse a utilizar su criterio propio para que no entre en este juego de manipulación y seamos totalmente y completamente sometidos. Esto es muy importante, utilizar el pensamiento, utilizar no solamente el corazón, sino también la intuición y la mente. El pensamiento, utilizar lo que se llama el criterio propio. Muchísimas gracias. Besitos, besitos. Chau, chau.